Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de los invitados al jardín. En esta ocasión, como podéis comprobar, el jardín no es metafórico, puesto que nos encontramos en los jardines de la Baltasara, la Casa Museo de Antonio Gala, aquí en Alhaurín el Grande, ni tampoco los invitados son metafóricos hoy, porque nos encontramos con Manuela Rodríguez y Pedro Ramos, que han sido los residentes de la segunda edición de la Baltasara. Vamos a pasar a conocerlos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Pedro. Pues vamos a empezar a hablar un poquito de cuál ha sido vuestro bagaje vital, vuestro bagaje formativo y artístico hasta llegar aquí. Manuela, tú en tu caso estudiaste tanto Historia del Arte como Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo se han complementado estas dos carreras en tu formación? Pues se han complementado a la perfección porque Historia del Arte me permitió conocer a fondo toda la teoría y también toda la historia de lo que ya se había hecho antes, y Bellas Artes pues por lo contrario, ¿no? Lo que le faltaba a Historia, pues Bellas Artes me lo dio desde toda la actualidad y las nuevas desarrollos pictóricos y culturales, y al final pues tuve tener una formación como más completa con ambas carreras. Tu caso, Pedro, es algo distinto. Tú estudiaste un grado de reciente creación en la Universidad de Córdoba que se llama Cine y Cultura. ¿Cómo te sirvió este grado para la escritura? Bueno, yo siempre había escrito, pero nunca lo había considerado literatura, obviamente, ni estaba muy metido en esa idea. Sí que es cierto que el grado tiene asignaturas teóricas y de teoría de la narración, y todo eso sí que me sirvió, pero yo creo que quizá toda esa formación en lo visual, algo de todo eso sí que ha quedado en mi manera de escribir ahora. Sí que tengo ciertas pretensiones que me han dicho que lo han notado en cuanto a las descripciones, a que todo resulta muy cinematográfico, y bueno, un poco por ahí. Quería preguntarte también, Pedro, por tu trabajo de fin de grado, que de alguna manera salió publicado y salió premiado. ¿Qué puedes contarnos de esa experiencia? Yo hice un trabajo de fin de grado sobre la hermenéutica de la obra fílmica, que es una corriente filosófica en torno a la interpretación visual y cómo eso significa a las identidades, y lo comparé un poco con la idea de copia dentro del mundo del transformismo. Cuando lo fui a desarrollar me di cuenta de que había saberes más poéticos o más de la carne que no podía meter en un artículo académico, así que decidí hacer un ensayo que fuera más creativo en el sentido formal y que huyera un poco de todo lo académico, y vi la convocatoria de cántico del premio de teoría queer, lo presenté y bueno, gané. No sé cómo, pero gané. Manuela, esta no es tu primera residencia creativa, tampoco lo es la de la Fundación Antonio Gala. ¿Qué otras experiencias has tenido antes y en qué se han diferenciado de las que has tenido este año? Bueno, pues también he estado en otras residencias como, bueno, en Sevilla, también en Segovia, en la beca de paisaje de la Academia de San Quirce. Y bueno, encuentro más similitudes porque al final la mayoría estaban enfocadas al paisaje y a la investigación del entorno. Y en diferencias sí que aquí en la Baltasara puedo encontrar un espacio mucho más calmado, mucho más tranquilo. Aquí la vida va mucho más lenta y pues eso también a la hora de crear pues agradece. En las otras becas sí que había un ritmo de pues eso, de producción y también de actividad como muy constante, porque también iba con muchos más compañeros y motivaba y también servía, pero también hacer las cosas despacio pues también funciona muy bien. Vosotros habéis pasado todo el curso en Córdoba, en la Fundación Antonio Gala, que tan amiga es de este pueblo, de Alhaurín el Grande, y habéis estado desde octubre hasta mayo conviviendo con otros 13 artistas de distintas disciplinas. En tu caso, Pedro, ¿cuál ha sido el proyecto que has desarrollado dentro de la Fundación como narrador? Yo presenté un proyecto de novela. Era una novela fragmentaria que al principio yo tenía otra concepción de lo que iba a ser, algo más parecido a una recopilación de relatos ambientados en un pueblo, y luego al final tuve que ponerle un hilo conductor porque yo creo que el texto lo requería, y lo convertí en lo que se considera novela, que no sé muy bien lo que es, y básicamente son narrar los primeros 10 años en la vida de un niño en un pueblo y la manera en la que éste concibe la ficción
y concibe a su padre y concibe a los medios de comunicación, todo eso en un ambiente como muy embalsamado y a la vez como muy hermético y nada, o sea, ese es el diálogo principal de la novela. En tu caso hablaríamos de un texto de autobiografía, de autoficción, de antificción. Ahí he tenido yo el debate porque sí que es cierto que ahora se hace como mucha autobiografía. No me queda claro si es porque ahora se haga más o porque ahora se hable más de eso y se emplee más el concepto. Yo al principio sí que lo defendía como un texto, autoficcional, es a lo que me refería, pero sí que es cierto que con el tiempo me he dado cuenta de que es completamente ficcional. Hay obviamente una parte que es muy biográfica, sobre todo esos pequeños detalles, esas concepciones tan pequeñas de cómo se refleja el padre, de qué rol tiene la madre, otros tipos de detalles sobre la infancia. Pero claro, o sea, yo creo que eso está en todas las novelas y en todas las ficciones. O sea, hay un flujo biográfico potente, no podríamos crear sin nuestra experiencia. Entonces intento rehuir un poco de la idea de la autoficción o de lo biográfico y venderlo como una ficción con sus consecuentes responsabilidades vitales. Manuela, y tú, sin embargo, como pintora, ¿qué proyecto has desarrollado en estos meses en la Fundación Antonio Gala de Córdoba? Yo desarrollé un proyecto que se llama Donde se mima el paisaje, porque propuse pintar una serie de obras a óleo que reflejaran los cuidados y el cariño que queda en los paisajes o en los pequeños espacios como jardines, patios, terrazas, viveros, huertos, o sea, todos esos lugares que al final pues ha habido un rastro, o sea, ha habido un paso humano y queda un rastro sobre ellos, y hablar pues de ese mimo y ese cariño que queda en esos lugares. Y bueno, también aquí en la Baltasara pues realmente estoy haciendo como una especie de ampliación de ese proyecto, porque durante mi etapa en la fundación he estado pintando de fotografías analógicas y de archivos que yo tenía propios, pero aquí pues tengo la oportunidad de pintar del natural y seguir desarrollando ese discurso, buscando un poco pues el cariño que hay aquí en la Baltasara. Durante todo el año habéis estado conviviendo con otros artistas, tanto de vuestra propia disciplina como de disciplinas diversas. ¿Cómo ha sido para ti, Pedro, la convivencia con escritores? Y te pregunto esto porque normalmente la literatura es un arte que se concibe más desde lo individual y no tanto desde lo colectivo. Entonces seguramente la Fundación pues regala esta oportunidad de poder compartir casi que en directo los textos con los compañeros y compañeras. ¿Cómo ha sido para ti? ¿En qué te han ayudado los escritores? Pues supongo que todos los años en la Fundación serán un poco igual, pero a lo que me refiero es que justo sí que es cierto que los proyectos de literatura eran muy diversos entre sí. Y había novela histórica, había otras novelas más decimonónicas, otras que eran ni siquiera, o sea, que se alejaban mucho del concepto de novela. Y sí que es cierto que la crítica y la opinión de todos ellos en esas fecundaciones cruzadas que se organizan en la Fundación me han ayudado mucho, sobre todo a nivel de referente, porque yo es verdad que no tengo una formación especializada en literatura, ni en escritura creativa, ni en nada de eso, y sí que es cierto que bueno, hay periodistas, hay filólogos, y he agradecido mucho todos esos comentarios, ese feedback. Sí que es cierto que lo hablaba los últimos días con Erika Ambrosio, que es otra escritora también residente, que gracias a ella y ella un poco gracias a mí hemos concebido como que la literatura se puede hacer en grupo. Yo escribía con ella todas las tardes y corregíamos juntos, y ese proceso ha sido un poco como escribir 2 novelas a 4 manos, y era algo que yo pensaba que no se podía hacer porque nunca iba a encontrar a nadie que me leyera de esa forma y que entendiera perfectamente lo que yo quiero contar, ni siquiera yo poder meterme en la cabeza de otro escritor y darle consejos que fueran tan bien recibidos. Así que me ha cambiado mucho las ideas sobre la escritura. Qué bueno. Quizá para ti, Manuela, el proceso sí que es más común. Normalmente los jóvenes artistas comparten estudios, ven cómo nace el trabajo del otro, pero en el particular de la Fundación Antonio Gala, ¿cómo ha sido para ti poder compartir ese estudio lleno de luz, lleno de arte, todas pintoras además este año, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, yo venía de Sevilla, que es verdad que ya estaba acostumbrada a compartir estudio con otros artistas,
pero en la fundación yo lo he encontrado muchísimo más especial y me ha ayudado mucho más porque aparte de compartir el espacio, también había una convivencia. Entonces, cuando mantenía algunas conversaciones con mis compañeras y tal, que a veces eran fuera del estudio, donde pues hablábamos de pintura o de cómo entendíamos el paisaje o de cómo nos sentíamos ese día y demás, eso también luego te ayudaba o te influía mucho a la hora de mirar y de entender la pintura, o cómo nos recomendábamos libros y demás. Además, había una sinergia como muy bonita, por eso éramos todas pintoras y la mayoría nos dedicábamos al paisaje, ¿no? O sea, Rosa, por ejemplo, María, e incluso Mario también, la manera que tenía de desarrollar su trabajo y demás, pues como que al final todas íbamos a una, y aunque la mayoría, o sea, dedicábamos la pintura al paisaje y a entender el espacio, cada una teníamos una visión como muy diferente de representarlo, ¿no? Y de expresarlo, y una mirada pictórica y una expresividad totalmente distinta, y eso era muy divertido y muy enriquecedor, la verdad. O sea que he aprendido muchísimo de ellas. Qué bien. Pedro antes ha mencionado un concepto que es la fecundación cruzada. Es un concepto que acuñó el propio Antonio Gala a partir de las comunidades pitagóricas, y consistía en que en esas sesiones en las que se retroalimentaban unos a otros, pues el pintor iba a influir en el escritor en el músico en el escultor, etc. En vuestro caso, ¿cómo os han ayudado esas sesiones de fecundaciones cruzadas? ¿Qué habéis aprendido no ya de vuestros propios compañeros de vuestra propia disciplina, sino del resto? Porque habéis tenido la ocasión de convivir pintores, escritores, músicos y escultores en un solo espacio. También poetas, por supuesto. Bueno, o sea, yo he aprendido un montón, sobre todo con las pintoras, que con el grupo que más me he relacionado. Yo no tenía ni idea del mundo de las galerías, ni del mundo de la pintura. No sabía que, por ejemplo, se imprimaban los cuadros, que parece una tontería, pero ya eso te va cambiando un poco la idea sobre el proceso creativo, pictórico, que al fin y al cabo tiene mucho que ver con el literario y con el musical. O sea, yo creo que he salido con esa idea de que al fin y al cabo los concebía a todos como creadores, y a mí también, más allá de a lo que nos dedicáramos o nuestras herramientas. De las pintoras creo que he aprendido mucho así en abstracto a cultivar la mirada. Al menos noto cambios en mi manera de escribir desde que pienso un poco en pintora y pienso como ellas piensan, y bueno, es un poco. Y sí que es cierto que también me ha ayudado mucho, especialmente las lecturas de las pintoras y de otros artistas que no son escritores, porque al fin y al cabo te leen desde una posición mucho más humilde, aunque no lo sea, aunque realmente te dan críticas mucho mejor que los escritores, pero siempre toman una posición más humilde, y siempre es como una posición de un lector normal, de una persona que podría comprar tu libro o podría interesarse o desinteresarse en las primeras páginas. Y eso yo creo que me ha ayudado mucho a entender si lo que estoy escribiendo, más allá de ser bueno o malo, le interesa a alguien. ¿Y tú, Manuela, qué has aprendido de otras disciplinas artísticas presentes en la Fundación? Pues ha ido genial, porque nunca había tenido la oportunidad de poder compartir mi trabajo con pintores sí, pero no con escritores, con músicos. Entonces, la visión de ellos en la pintura pues me ha ayudado mucho a entender la pintura de otra manera, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, el compositor pues me recomendaba algunas canciones, algunas óperas que podían tratar, en mi caso, ¿no?, de mi proyecto, pues pequeños fragmentos donde hay como sutilmente cariño, o espacios de tiempo donde se cuidaban los ritmos, y pues eso también me ayudaba pues mucho a interpretar y a escuchar. O en el caso de los escritores pues también me recomendaron libros, y buscar también a mis pinturas pues palabras, que era algo que tampoco me había planteado yo mucho. Y además también es lo que dice Pedro, ¿no? También estaba muy acostumbrada pues a que pintores y otros artistas pues me dieran ese feedback con mis obras y tal, pero claro, cuando un escritor
se pone delante de un cuadro y dice, pues mira, esto me gusta, o esto me funciona, o esto no, o esto tal, pues también hay una opinión mucho más humilde, mucho más sincera, y la manera también que tienen de expresarlo me ha dado muchas ideas y me ha gustado un montón aprender de lo que me decían. Entonces, pues yo creo que nos ha servido un montón. Sí. Antonio Gala decía que la fundación tenía que servir para que la gente decidiese si quería vivir no del arte, sino para el arte. Vosotros, después de este año maravilloso, después de abandonar ese convento del Corpus Christi del siglo XVII, ¿queréis vivir para el arte? Bueno, o sea, yo entré con la idea de que cuando saliera iba a hacer un máster concreto para dedicarme al mundo docente y he salido escopeteado de ahí. O sea, no sé si es también un castigo, porque igual por otros caminos yo podría tener una vida mucho más estable y más coherente y no sé si ahora de repente salgo de ahí un poco con los pies en el cielo, pero lo que sí es cierto es que te hace plantearte todo el rato si tú eres capaz de enfocar tu vida solo a eso. Al fin y al cabo son 9 meses en los que toda tu existencia se basa en mimar una obra, en crearla desde cero y en preguntarte todo el rato sobre ella. Te acuestas y te levantas pensando en esa obra. Al fin y al cabo es como una especie de simulacro de ser un escritor de éxito y poder dedicarte a eso. Y eso tampoco es fácil. Y yo me he sentido muy cómodo ahí, con ese tipo de trabajo, únicamente con el pensamiento creativo y a la contemplación un poco, no en el sentido malo, sino en el sentido de la lectura, poder dedicarme a eso. Y sí que salí un poco en esa línea, pero ya te digo que no sé si es un castigo, más bien. ¿Y tú, Manuela, que llevas viviendo para el arte seguramente desde los 18, renuevas esa idea? La renuevo, pero incluso con mucha más fuerza, porque en la fundación también he vivido un sentimiento como de pertenencia. Al final yo me despertaba y me acostaba rodeada de personas que son creadores, ¿no? Y sentir que todos somos creadores y todos tenemos una visión de entender el mundo y de expresarlo con las herramientas que queremos y que entendemos, pues a mí eso como que me ha dado mucha fuerza para decir, yo también pertenezco a esto, mis compañeros con ello también, y mi manera de estar en el mundo no puede ser otra que no sea esta, porque no me imagino haciendo otra cosa que no sea así. Entonces pues como que eso me lo ha reafirmado mucho más. Vosotros y los 15, bueno, los 13, 15 en total que habéis estado residiendo en la fundación, sois los elegidos entre cientos y cientos de solicitudes que cada año llegan. Y de esos 15, vosotros habéis sido los 2 elegidos por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para estar aquí en la Baltasara. ¿Cómo está siendo este mes que ya poco a poco va llegando a su fin? Para mí está siendo increíble, tanto a nivel personal, por compartirlo con vosotros, por el espacio, pero también por la manera en la que me he podido enfocar durante este mes a lo que yo quiero escribir. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la fundación había como muchas capas en esa creación, o sea, tenía que entender lo que era una novela, tenía que saber construir personajes, o sea, estaba todo como mucho más coartado, con una justificación concreta, que era la de crear un producto que fuera leíble, que fuera disfrutable y que se entendiera y que al fin y al cabo se convirtiera en lo que yo quería que fuese. Pero aquí, sin embargo, con esas ideas de escribir cosas más cortitas, sí que he podido experimentar desde una posición más libre, y me ha hecho reconectar un poco con la manera en la que yo escribía mucho antes de pensar en dedicarme a escribir o de que alguien más me leyera. Así que por esa parte estoy muy, muy contento. ¿Y tú, Manuela, cómo estás llevando este mes aquí? Pues en lo pictórico ha sido como un poco la continuidad, un poco la culminación de lo que llevaba haciendo en la fundación, pero también es verdad que como ya ese proyecto lo tengo ya bastante cerrado y he conseguido, al menos dentro de mis objetivos, tener como una propia voz pictórica con una personalidad concreta, ¿no?, en mi pintura. Aquí en la Baltasara me estoy permitiendo también experimentar con otras cositas y abrirme un poquito más. De hecho, Pedro me lo comentaba, que había cuadros que me decía, esto se parece mucho y luego a lo que hace la fundación, y luego me decía, pero esto no tanto, ¿no? Y
Y digo, bueno, pues sí, porque me apetece también hacer otras cosas y pintar pues desde el cariño, que yo siempre he representado la luz como ese elemento iconográfico para hablar de ello, pero también he encontrado pues otras formas, ¿no? Que la mirada pues me ha permitido verlo aquí con más detenimiento y más calma. Y luego en lo personal pues también está siendo un paso crucial para en esta transición entre la fundación y la vida real, como digo yo, pues para encontrarme y saber exactamente hacia dónde voy a dirigirme cuando salga ya de aquí. Habéis dado ya ambos algunas pinceladas sobre el proyecto que estáis desarrollando aquí, pero si queréis podemos ahora contarles a los alaubrinos y a las alaurinas en qué consiste exactamente. ¿Qué es lo que estás haciendo tú aquí, Pedro? Yo presenté un proyecto de 2 relatos, que al final van a ser algunos más, relatos cortos que girarán en torno a la iconografía de algunos personajes mitológicos en el imaginario andaluz, que igual no están muy representados y no han sido muy representados últimamente en la literatura y están un poco perdidos, también incluso del imaginario popular, se han ido un poco, y relacionarlos o coger algunas de sus características y desubicarlas y ponerlas en cuerpos más contemporáneos y en historias sí, más nuevas o muy alejadas de ese espacio mítico en el que ellos se crean. Y al fin y al cabo, inevitablemente, he acabado tirando para lo que a mí me interesa y lo que ha salido se entiende mucho en conjunto, porque hay muchos intereses a la hora de evocar una mirada infantil, unas preocupaciones infantiles, que es lo que venía un poco también desarrollando en la novela de la Fundación. Y también se orienta mucho, como te decía, a una escritura más automática o menos sesuda, o sí, menos regurgitada, y un poco ahí estoy, y se han juntado pues eso, todos mis intereses junto a lo que presenté, y han creado eso que yo espero poder sacarlo como algo conjunto o crear algo nuevo a partir de todo eso. Y en tu caso, Manuela, ¿qué estás desarrollando en estos jardines que cuando vienen los visitantes a veces te ven con tu caballete, con tu pincel, con tu paleta? Pues bueno, como iba diciendo, es una continuidad un poco de lo que estaba desarrollando en la Fundación, pero la Fundación partía de fotografías y también pues intentaba pintar en formatos grandes o de medio formato y sin embargo cuando estaba allí mucha gente me decía que me funcionaba muy bien el pequeño formato, porque al final en cuadros pequeñitos suelo enfocarme mucho pues en ese mimo, en ese cuidado, porque lo cuidas con tanto cuidado algo tan pequeño, que cuando propuse el proyecto para estar aquí en la Baltasara, pues quería hacerlo todo con esos pequeños formatos que también me funcionan, pero del paisaje, del natural. Y entonces también la idea de estar aquí viviendo se hace también algo clave, porque habitar un lugar hace que yo lo cuide, y cuando lo cuido pues también lo pinto, entonces, y eso también da como una vuelta de hoja, porque al final cuando lo estoy pintando también lo estoy cuidando, entonces al final habitar, cuidar y pintar son la misma cosa. Y entonces estando aquí en la Baltasara tengo la oportunidad de ir lenta, de observar con detenimiento las cosas y de esa calma, de tenerme en algo que de verdad me llama la atención, algo que sea anecdótico, donde yo encuentre cariño, y lo pinto con el caballete del natural in situ y ya está. Es curioso porque por vuestras palabras pareciera que la Baltasara invita a lo íntimo, al pequeño detalle, al cuidado. En tu caso, Pedro, has saltado de una novela extensa además a relatos cortos, y en tu caso, Manuela, del gran formato al pequeño formato para recoger todas estas instantáneas. Y además, si en algún momento, espero que sí, que haya una exposición magnífica aquí en la Aula Grande con tu obra, podrán ver los espectadores que es casi una ampliación en el detalle del paisaje y no tanto todo lo que abarca. ¿En qué os ha ayudado este entorno, este paisaje a la hora de desarrollar estos proyectos? Estoy seguro de que los espectadores podrán estar escuchando a las cigarras como cantan,
podrán ver este magnífico suelo alfombrado de tipuanas. ¿Cómo os ha ayudado este entorno a crear? Y ya veníais de un entorno magnífico que era un convento, pero ¿en qué os ha servido? Bueno, o sea, es cierto que en la Fundación Antonio Gala, en el convento, también hay cierta aura de creación y de creatividad, pero somos muchas personas que estamos conociéndonos todo el rato y al fin y al cabo como que lo que vas extrayendo para tu novela es un poco social, en el sentido de que estás todo el rato socializando y eso es muy fructífero. Aquí es todo lo contrario, aquí somos dos, bueno, tres contigo y sí que es cierto que es difícil explicarlo y tampoco quiero sonar como muy poético o presuntuoso ni nada, pero es cierto que hay magia de alguna manera a la hora de coger un lápiz o de coger el ordenador y ponerte aquí. No sé si tiene que ver con el entorno, con la leyenda mágica bueno, que no es ninguna leyenda, pero que sigue por aquí en el aire, de que aquí Antonio escribió tanto y se inspiró tanto y eso de alguna forma queda por ahí pululando, esa energía. No lo sé, pero hay algo de todo esto que a mí, por ejemplo, me ha permitido, si antes, por ejemplo, tenía una buena idea cada 3 meses para escribir un relato y luego si eso era muy bueno, pues ya lo extendía, aquí de repente tenía tropecientas y ha sido como al segundo. No lo sé, pero bueno, o sea, es que al fin y al cabo es un poco todo en abstracto, pero eso creo que es lo importante. Y a ti, Manuela, que estás más en contacto con el paisaje, ¿en qué te ha servido, en qué te ha inspirado? Yo creo que aquí la experiencia es mucho más inmersiva. También aquí llega poco la cobertura, porque estamos como metidos hacia abajo, ¿no? En la ribera del río. Y entonces, por ejemplo, yo en el estudio, en la fundación normalmente en el estudio, cuando trabajo en estudio, pues me suelo poner la música, no los cascos de música y demás. Y aquí, sin embargo, pues como que intento, bueno, no puedo poner música, nadie me llama por teléfono porque no hay cobertura, entonces simplemente pues el paisaje se mete totalmente dentro de la experiencia y presto mucho más atención pues eso, a escuchar las cigarras, los pájaros, el viento cuando suena porque pasa por las hojas de los árboles, de las ramas, y eso también pues ayuda mucho e inspira mucho a la hora de pintar. Y pues lo que decía Pedro, pues como que hay una magia y se crea ahí como un algo que al final pues como que te acoge y salen las cosas así como solas y es muy bonito. Ha sido en realidad un mes muy intenso. Habéis estado en la presentación de la Asociación Cultural Legado de Rafael Ballesteros, habéis estado con los chicos y chicas de la Asociación para el apoyo de las altas capacidades intelectuales de Málaga, habéis estado en las jornadas del programa de doctorado en Lingüística, Literatura y Traducción, habéis estado en Canal Málaga, habéis hecho muchas actividades en realidad también fuera de aquí. Cuando este mes acabe y poco a poco ya va llegando hacia su final, por desgracia, ¿qué es lo que más vais a echar de menos de vuestro tiempo aquí? O sea, definitivamente la quietud y la calma y la oportunidad de poder dedicarte a algo y no preocuparte ni de alquileres, ni de trabajo, ni de todo ese tipo de cosas. O sea, eso ya de partida, o sea, es como lo que más voy a echar de menos y seguiré luchando por encontrar otras becas y otras residencias, pero no creo que ninguna se igualen ni a la Fundación Antonio Gala, ni muchísimo menos a la Baltasara. Por supuesto, vivir con Manuela y vivir contigo y poder leeros y poder ver lo que estáis haciendo y estar como en familia en ese sentido. Y no sé, un poco todo, tampoco me quiero poner a pensar eso porque no soy muy nostálgico yo. Intento como reservarme eso a los momentos, a los peores momentos, pero sí, o sea, lo voy a echar mucho de menos. Pues yo igual que Pedro, o sea, al final es esa sensación de que ahora todo es mucho más fácil porque no tengo que preocuparme de alquiler, de cosas pues de la vida real, como digo yo, y pues echaré de menos a vosotros porque hemos creado aquí pues una pequeña familia y una convivencia que ha sido, bueno, está siendo preciosa,
Incluso también yo me atrevería a decir, pues eso, a Eva, a Francisco, que son los jardineros de la casa, bueno, a Antonio también, pero eso, yo por ejemplo desde la pintura, pues también me he fijado mucho cómo Eva trata con cariño las plantas y la naturaleza de aquí, y cómo al final es un trabajo de día a día, como la pintura, porque la pintura es un día, otro día, y esas constancias hasta que todo al final sale y todo queda bien, pues en el trabajo de Eva pues lo mismo, ¿no? O sea, al final me ha ayudado también mucho ver cómo se cuida un espacio. Y luego pues a Musca también, que es el gato de la casa. Es raro que hoy no haya aparecido, pero muchas veces aparece por aquí por las entrevistas. Está dormida. Vosotros no habéis podido conocer a Antonio Gala. Hace 23 años, cuando comenzó la aventura de la fundación, pues los residentes conocían directamente a Gala porque iba por allí por la fundación. Evidentemente sí habéis podido conocer a José María Gala, a Francisco Moreno, que lo conocieron también y que hacen esto posible. Aquí en Alhaurín el Grande, por supuesto, habéis podido conocer a Juan Pablo Rueda, habéis podido conocer a la concejala María Maldonado y, como bien habéis dicho, a todo el equipo que hace que estéis aquí también, Francisco, Eva, Antonio. ¿Cómo es vuestra relación con Antonio Gala después de haber vivido en su casa de Córdoba y en su casa de Alhaurín el Grande, después de haber podido acceder a toda su intimidad? Pues, o sea, yo me acuerdo al principio en la fundación, cuando yo supe que iba a entrar, me puse a estudiar a Antonio, pero no lo estudié porque no tenía, o sea, lo conocía, sí que es cierto, porque es una figura de la cultura popular y literaria, pero nunca me había interesado en él, más allá de pues, las entrevistas, por ejemplo, de Quintero. Entonces empecé a estudiarlo a partir de esas entrevistas de Quintero, de los vídeos con los morancos, porque decía que no me daba tiempo realmente a ponerme a leer nada y no tenía libros de poesía de él. Cuando llegué a la fundación, justo coincidió con la jornada en torno a la figura de Antonio y vinieron pues muchísimos amigos suyos, viniste tú también. Y entonces, claro, de repente yo me sentía un poco como que estaba ocupando, que me había colado en una casa que no era mía, donde todos eran una familia y donde había todavía una energía de que Antonio estaba ahí, de que lo echaban de menos porque había fallecido recientemente, relativamente, y yo soñaba con que Antonio iba a llegar un día. Entonces me empecé a obsesionar un poco con esa idea de que todo el mundo estaba allí como esperando a que Antonio llegara. Obviamente no llegó, pero de alguna forma sí que lo leí y me interesé por él, y llegó de esa manera a mí. O sea, llegó un poco a partir del discurso colectivo de la gente que lo quería, de Luis Cárdenas, de ti, de su sobrino José María, no sé. O sea, es interesante y así bonito como construir la figura literaria y personal de Antonio a partir de la gente que lo quiere. Uh-huh. Y para ti, Manuela, ¿cómo es esta relación atemporal con Antonio Gala? Muy parecida a la experiencia de Pedro. También lo conocía de las entrevistas con Jesús Quintero, mis padres lo siguen en la tele. También mi padre me había hablado alguna vez de él porque lo conocí en persona, de hecho. Anda. Sí, sí. Y tenía algún libro por mi casa y tal, pero realmente yo ahí reconozco que yo desconocía quién era Antonio Gala porque lo que salía en la tele o lo que me podía decir mis padres y tal no es luego la intimidad que me ha permitido, que me han permitido conocer y que tanto de eso, de lo que nos han contado sus amigos, como lo que ha sido vivir en su casa y en la fundación. Es un poco la sensación, ¿no?, que se tiene, o al menos como, yo por ejemplo a mi abuelo paterno jamás lo llegué a conocer, pero en mi casa sí tiene como tan presente y se habla tanto de él que yo a veces me confundo y digo, yo también lo he conocido, ¿no? Pues algo así me pasa con Antonio, como que tengo la sensación de que de alguna manera pues lo he conocido, he podido hablar con él o he tenido algún tipo de conversación o de conexión. Y cuando a veces pues eso, he estado en la fundación en algún momento sola o aquí en la Baltasara, pues sí que me sale el agradecimiento continuo, ¿no? De decirle gracias, Antonio, porque solo puedo darle las gracias. Yo creo que es maravilloso que tengas esta idea como de abuelo, que me parece Sí, que a él es le como muy encantaría. tierno. Sí, de hecho lo llamábamos el abuelo. El abuelo, es que como que al final se hace muy familiar toda esa figura.
Y esa familiaridad además se nota en que lo llamáis Antonio por su nombre y de manera directa, y que desde luego pues con todas esas anécdotas que Luis Cárdenas siempre anda contando por la fundación, pues su figura permanece viva. Vamos acercándonos ya al final de esta entrevista, de este paseo por los jardines, y quería preguntaros qué dejáis vosotros, de vosotros, en este jardín, en esta casa. Esa pregunta es difícil porque no sé si es en un sentido literal o en un sentido así como más figurado. Puedes tomarlo por la parte que quieras, pero quizá era más figurado, sí. Vale, no lo sé, tendría que pensarlo mucho. Deberíais, o sea, en la fundación está como la tradición de dejar un libro en la habitación, como un cuaderno en blanco, y que los residentes escribieran consejos y reflexiones sobre el espacio y la convivencia. Y yo creo que aquí sería necesario, igual deberíamos empezarlo este año, comprar unos diarios y a ver qué sale de ahí y reflexionar sobre eso. Y ya cuando reflexione, el que venga o la que venga el año que viene, que lo lea. Sí, la idea me encanta, lo pensé el otro día también, sí, sí. Pues yo creo que sí, que puesto que estamos todos de acuerdo, pues empezaremos con esa tradición diarística y esperemos que Ana Belén y Axel puedan hacer una revisitación, ya que ellos fueron los primeros residentes, y dejar también, aunque sea en retrospectiva, esos recuerdos. Bueno, pues a mí no me queda más que daros las gracias en mi nombre, en nombre de Laurín el Grande, por haber estado aquí, por haber sido parte de este pueblo, y esperar que ese pueblo que un día Antonio Gala soñó, pues también nos acompañe y también sea un poquito vuestra casa después de este mes aquí. Así que si queréis despediros y agradecer, pues este es vuestro momento también. Pues sí, muchas gracias a ti, obviamente, por todo el acompañamiento y la convivencia, al Ayuntamiento de Laurín, a la Fundación y a todas esas instituciones que están ahí y que, bueno, que nos han seleccionado y que han permitido que podamos vivir un poco más esa fantasía de ser artista. Muchas gracias por confiar en nosotros como personas y por nuestro trabajo. O sea, estamos muy agradecidos, la verdad. Nuestros invitados al jardín se marchan por hoy, pero nosotros seguiremos viéndonos, como siempre, el último jueves de cada mes aquí en el programa. Muchas gracias.